El licenciado Mena, de casualidad no es de aquí de Guanajuato, Carla. Yo tengo una sospecha. Yo he visto ahí como Carla, antes que nada, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Ya, nos decías que tenía un reto que no venías a Guanajuato y lo viste cambiado. Sí, digo, había venido en la infancia hacía mucho tiempo, apenas me acordaba, pero pues evidentemente pues ya es otra ciudad, ¿no? En general las ciudades mexicanas en los últimos 20 años han cambiado mucho. Demasiado. Y más, a ti te tocó, por lo que nos comentaron, tuviste ahí una plática con vecinos. Entonces, ¿cómo percibes las preocupaciones de la gente de Guanajuato en estos temas que tú manejas? Bueno, de entrada lo que percibo es que hay como unas ganas muy latentes de hablar de los temas. Incluso salió como a relucir varias veces que casi no habían espacios para hablar de estos temas, para tener estas discusiones. Y en ese aspecto me parece que es de entrada una ciudad que está muy ávida de tener discusiones sobre la vivienda, sobre la ciudad. Y también me parece que pues hay problemáticas como pues que de alguna manera hacen eco a otras ciudades del país, ¿no? Sobre todo pues las dinámicas que hay acá en Guanajuato, que es una ciudad universitaria, pero también es una ciudad muy turística, pero además tiene una geografía que también tiene unas características que pues inciden también en el acceso a la vivienda. Ya, y digo, la gente que no ubicara igual a Carla, vas mucho sobre temas de derecho a la ciudad, por decirlo así, de una manera muy, muy general, ¿no? Y tiene sus características muy especiales Guanajuato, por lo que mencionas de, hay mucho estudiante, pero también la parte de turismo, están como combinadas y en un lugar bien chiquito, ¿no? Muy, muy fuerte. Ahora, ¿cuánto tienen que sacaste el libro nuevo de anarquismo jurídico? El de anarquismo jurídico salió en abril de este año. Ya llega la propuesta de venir a Guanajuato. ¿Qué noción tienes tú, digamos, del estado de Guanajuato? Porque tenemos nuestras particularidades, por decirlo menos, pero ¿cómo has percibido o cómo tenías tú la noción del estado de Guanajuato? Bueno, pues en otras ocasiones yo ya había tenido la oportunidad de venir, pero a León no me habían invitado a presentar el libro en León. Y pues ahorita acá en Guanajuato, pues de entrada lo que pues me llama mucho la atención de entrada que tiene, como tú dices, unas dinámicas muy particulares de entrada porque es un estado bastante descentralizado, ¿no? Están como varias ciudades importantes. Y pues además también geográficamente está en una zona que es históricamente en la actualidad estratégica para el tránsito. Y pues en general me parece que es como una ciudad, insisto, compleja en varios aspectos. Siento que es justamente una ciudad, me recuerda un poco las discusiones que se estaban dando. Me recuerda un poco el tema de lo que pasa en Jalapa, ¿no? Que no se habla de la vivienda estudiantil a pesar de que es clave para poder entender la ciudad. Al final del día los estudiantes se vuelven habitantes que luego no tienen opciones, ¿no? Sobre todo ese salto de la vivienda estudiantil a la vivienda, digamos, como más permanente. Sí. Y pues pareciera que no hay, está la preocupación y la gente la identifica muy bien, pero pareciera que no hay respuesta o alternativas dadas por el Estado como para atender esto. Ya. León, ahí, ¿cuánto tiene que fuiste más o menos? Sí. A León habría ido hace un año más o menos. Muy bien. Ay, ¿qué preocupación le viste a la gente? Porque también es un problemón, pero tremendo, ¿no? Ya se está dando ya el proceso de gentrificación tal cual. Sí, en León, pues allá vi sobre todo muchas discusiones sobre el transporte, digo que también acá, en Guanajuato, ¿no? Pero ya estaba muy fuerte lo del transporte, la especulación inmobiliaria, e incluso el tema de los terrenos ociosos, ¿no? Terrenos allá de especulación que están en unas cuantas manos. Y pues también lo mismo que en todos lados, y que acá en Guanajuato, el precio de las rentas, em, el proceso también de, digamos, de turistificación, que acá Sí. pues más latente o en San Miguel de Allende, pero que también allá está presente. Sí, es mucho, mucho más presente. Ahorita que mencionaba la parte de estudiantes, y hace poco lo vimos en un video donde platicaste de esto, los movimientos que ha habido, que ahorita hay un par específicamente en León, y esto me lleva a la parte de que comentaste en ese video. La noción que hay como en general cuando se habla de política es o los partidos políticos o los personajes que hay ahí en esos partidos. Pero la política es mucho más amplia. Sí, o sea, realmente la política es, digamos, todas las posiciones y acciones que tengamos en relación con el poder, ¿no? Y realmente la política pues es prácticamente lo que rige nuestro día a día, ¿no? Y no se limita a la política partidista. Lo que ocurre creo que es que en México como sí confundimos mucho la política en general con la política de partidos.
aspectos, incluso yo sospecho que cuando mucha gente dice a mí no me interesa la política, en muchos de esos casos realmente lo que no les interesa son los partidos y las dinámicas de partidos, pero no tanto que no tengan un interés por lo que está pasando en sociedad, por los problemas que les rodean. Entonces creo que hay que reivindicar esa política que no está en los partidos políticos. Sí, está muy, muy olvidada. Que el otro problema es cuando alguien empieza a tener un cierto interés en eso, hay la tacha de grillero, de conflictivo, ¿no? Pasa mucho eso, creo. Sí, o sea, lo que pasa es que todavía hay gente que entiende, sobre todo en la clase pues partidista, ¿no? En los grupos políticos, entienden que toda crítica o en general que cuando la gente discute temas públicos es un tema personal. O sea, al final del día el problema también con estos grupos partidistas es que suelen ver el tema de la política como algo meramente personal, meramente de su agenda, meramente de su... Pues sí, o sea, como un tema que gira en torno a ellos. Y cuando hay discusiones, hay inconformidad, hay cuestionamientos, pues lo toman como un ataque personal. Sí, es por eso que se presta esta parte y que seguro a la vez cuando publicas algún tema, los comentarios se ponen de a peso, ¿no? O sea, está muy bravo cómo está marcada esa parte. Por cierto, ¿tiene nombre tu personaje, el peluche que usas sí. por ahí? Sí, el licenciado Mena. El licenciado Mena, de casualidad no es de aquí de Guanajuato, Carla. Yo tengo una sospecha. Yo he visto ahí como que... Pues, o sea, justamente es un personaje que lo que hace es reflejar como... empezó como una parodia justo al gremio de abogados, pero que justamente es más general y creo que habla como a pues un tipo de conservadurismo muy particular que justo que lo vemos en Guanajuato, pero lo vemos también en Mérida, por ejemplo. Hay que buscar el acta de nacimiento del licenciado Mena. Puede ser que... Y eso ya va muy pegado, ahora que lo mencionas, con lo de anarquismo jurídico. ¿Cómo es tan difícil para la gente acercarse a los temas porque les ponen una barrera con los términos jurídicos, ¿no? Sí, justamente Anarquismo Jurídico es un libro que surge con esa idea de hacer un libro de derecho para personas que no estudian derecho. O sea, yo lo que creo y noto y lo veo en las presentaciones justo también acá, en la que hubo acá en Guanajuato, lo que veo es que la gente está muy interesada también de aprender sobre temas de derecho porque le afectan, ¿no? Porque les preocupan, porque todos en algún momento topamos pared con cosas de derecho, pero pues no es accesible. Yo lo que me di cuenta es que no habían libros de derecho pensados para personas que no son abogadas. Que eso es la mejor arma que pueden tener un Estado, ¿no? Un sistema que la gente le rehuya tanto a los temas de derecho, ¿no? Sí, es que justamente creo que es bastante funcional que se siga pensando que las discusiones jurídicas son solo para pues una élite académica, una élite profesional. Y creo que es muy importante que pues reivindiquemos esa necesidad de que todas las personas participamos en las discusiones jurídicas, aunque no seamos abogados. Aunque no sean abogados y que no tengamos traje y que no nos pongamos una corbata, ¿no? Porque en los comentarios también te toca ver cómo tratan de descalificar, por decirlo de la manera más cruda, descalificar que tú por qué si no te vistes formal, ¿no? Que pasa también mucho eso, que creo que merma mucho el activismo, ¿no? Pues sí, o sea, creo que también está esta idea de que justo al final del día el abogado, como lo entendemos, es de alguna manera como un personaje, ¿no? Y eso incluye que más importante que lo que dice de fondo o las ideas de fondo es cómo habla, cómo se ve, como todo este tipo de códigos, ¿no? Que termina siendo más importante el parecer que el ser. Ya, cuando la gente te pregunta, digo, claro que una muy buena parte te conoce, como nos conoce a otros, pero llega alguien y ¿tú qué haces? ¿Qué prefieres? ¿Abogada, activista, creador de contenido? ¿Cuál es la tarjeta que te acomoda más o con la que te sientes más a gusto? Carla, o sea, no, es que activista, no sé, tengo cuestionamientos con esta palabra y no siento que deba. Pues creadora de contenido, pues podría ser, y pues abogada, pues sí es mi profesión, pero pues siento que somos más que las profesiones. Entonces siempre que me preguntan cómo te presentas, como pues no sé, como tú me presentarías, o sea, más bien me da curiosidad como alguien me ve en ese aspecto que un tema de yo decir, no, dime así, o preséntame de esta forma, o entiéndeme de esta forma. Es súper subjetivo además, ¿no? Como lo dices, la cosa es cómo percibe la gente luego. Por ejemplo, cómo reciben lo que expones tú en redes, porque los comentarios y lo que ves y cómo lo reciben, creo que eso también es parte de esa cuestión. Y es una chamba que no sé cómo tenías ya tu formación profesional,
y llega esta faceta de exponerlo en las redes, ¿cómo crees que le ha cambiado, le ha sumado o qué le ha hecho a lo que tú ya tenías como formación o como trabajo, Carla? No, pues yo creo que le ha abonado mucho. O sea, de entrada porque me ha permitido pues hacer redes, ¿no? Conocer a personas, a luchas, a otros colectivos, ¿no? Entonces de entrada eso. Em, pero pues también siento que es una forma de ejercer la profesión, ¿no? Que es la divulgación y la difusión. Y además de que pues sí creo que justamente yo empecé a hacer redes sociales, contenido para denunciar casos que acompañábamos en la organización en la que trabajaba. Y me di cuenta que pues sí es una herramienta que hay que aprender a usarla para difundir situaciones y casos de este tipo. Muy bien. Carla, después de qué otros municipios de Guanajuato has visitado? Guanajuato, León Y ya. y nada más. Luego hay unos, no sé si te han llegado mensajes, comentarios, correos de Celaya, Irapuato. O sea, hay una cosa Sí. tremenda, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. O sea, sí, insisto, sí sé que está muy bien. De hecho, sí, sí vino a las presentaciones gente de San Miguel, de Irapuato. Y sí habían como esas pues manifestaciones de ciertos problemas, ¿no? Que están comunes. Además que también están estas dinámicas de movilidad justamente entre las ciudades, que eso también habla de pues una problemática pues muy particular, ¿no? Que hablar del tráfico y la movilidad no solo es hablarla desde León, por ejemplo, sino hablar de, por ejemplo, la gente que trabaja en una ciudad y vive en la otra, ¿no? Entonces, creo que eso sí es una complejidad y obviamente eso también repercute en el acceso a la vivienda. A la gente de León que ya has visto esas características, perdón, a la gente de Guanajuato con la que has visto esta característica que es cierta, gente de León que trabaja en Irapuato, gente de Irapuato que trabaja en Guanajuato y infinidad de combinaciones, ¿qué le recomendarías para acercarse a la realidad de su entorno o para verla de otra manera? Pues yo creo que es importante los espacios donde la gente pueda encontrarse con otras personas para discutir las problemáticas, pero es que eso creo que ayuda a dar otra perspectiva. Cuando en una ciudad empiezan a darse espacios para discutir estos temas, es cuando la gente empieza a darse cuenta que no, o sea, que hay patrones que se repiten, empiezan a comprender mejor las dinámicas que les aquejan y eso ayuda también a encontrar posibles soluciones. La organización y la comunicación con los otros del entorno, ¿no? Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperemos que regreses pronto. Esperemos que porque sí. Sí, aquí hay unos problemitas que sí ocupamos que tengamos la noción. Gracias. Muchas gracias.